No une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. No quiero cerrar la semana sin recordarles que Radio Caracas Radio es la pionera de la radiodifusión en Venezuela y que como pueblo, como sociedad, como nación, debemos tener referentes. Y los referentes son esos, los medios de comunicación que nos han acompañado toda la vida, personajes de la vida de Venezuela, los civiles que nos han dicho las cosas a lo largo de la historia, a lo largo de los años. Referentes como monumentos, referentes como fechas importantes. Radio Caracas Radio pertenece a ese grupo de íconos que tiene Venezuela. ¿Qué te mantiene todavía en Venezuela? Por favor, sal de allí, rápido. Te expones demasiado. No vale la pena. Desde afuera haces más. Debes seguir escribiendo. Tienes que tomarte un tiempo para seguir escribiendo. Estas son algunas de las expresiones que con preocupación me hacen llegar muchos amigos del exterior. Y no son venezolanos precisamente. Son escritores, periodistas muy destacados en Estados Unidos, Europa y América Latina. Sí, sin falsas modestias. Tengo la dicha de contar con esos amigos que están muy pendientes de Venezuela y de mí. Responderé a esta pregunta. ¿Qué te mantiene todavía en Venezuela? Y quiero responderla ante mi audiencia de Radio Caracas Radio. Querido amigo, me mantiene aquí mi amor por Venezuela. Nada más. A este país quiero verlo libre. Quiero que llegado el momento de la libertad instauremos una democracia con genuinos demócratas. Quiero que se conformen los poderes públicos y se vuelva a tejer el manto institucional con la entrega honesta de hombres y mujeres que también quieran a este país. Quiero un Congreso, quiero un Senado, quiero la sapiencia del Senado y quiero a esos hombres y mujeres que se requieren para ser senadores. Quiero diputados en la Cámara, discutiendo y sancionando leyes que garanticen la felicidad de todo el pueblo de Venezuela, como pretendían los griegos. Quiero un presidente para mi país que nos represente, que nos quiera, que represente dignamente el cargo más alto de Venezuela, que cuente con reconocida solvencia moral, que su reputación sea intachable, que sus hijos y sus familias sean visibles y que sean un ejemplo para todos los venezolanos. Quiero un presidente que le devuelva la majestad a la presidencia de Venezuela y que vaya por el mundo llevando nuestro nombre en alto. Yo me he quedado aquí porque creo en la justicia y en que se hará justicia. Para eso me quedo. Yo me he quedado aquí porque ellos son una minoría incipiente. Porque ellos son menos que nosotros, los que queremos libertad. Porque ellos se sostienen sobre unas bayonetas oxidadas. Porque sí, esas bayonetas no tienen honor, no tienen respeto, no saben lo que es la patria. Y les voy a decir por qué no saben lo que es la patria. Porque la patria es la infancia de todos nosotros. La infancia es lo que nos inculcaron desde que éramos pequeños, querer a este país. Así que aquel que se sostiene sobre unas bayonetas que están oxidadas, muy probablemente termine como el Titanic. Y el hundimiento del Titanic fue inevitable. Y ahora,
Como todos los viernes, nos acompaña en la mesa de Buen Provecho Óscar Vallés y su semana al cierre. Amigos, tengan muy buenos días, buen provecho a esta hora que ya se preparan y nos preparamos para hacer ese segundo gran saludo que hay que hacerle al alma, al espíritu y por supuesto también a aquellas que nos permiten seguir y continuar el día y sobre todo con ese ánimo que nos acaba de transmitir el editorial de Thaís Peñalver. Les habla Óscar Vallés, encantado de estar con todos ustedes. ¿Cómo estás, Thaís? Muy bien, Óscar, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Bueno, muy contento y nostálgico por el programa de hoy. Bueno, te agradezco mucho la deferencia que has tenido, Thaís, de hacer este espacio desde esta distancia telefónica, de verdad, muchísimo, porque no lo teníamos previsto. Vamos a ser claros y sencillos, la verdad por delante, dígalo, Thaís. Así es. Entonces, mira, agradezco mucho y aprovecho muchísimo la oportunidad porque hacia acá a tu lado está Neomar Hernández, que no lo veo porque no tengo internet hace días en mi casa. ¿Cómo estás, Neomar? Hola, Oscar, un saludo. Un saludo. Bueno, para nuestra audiencia, Neomar Hernández, gracias a Dios y al cielo, va a tomar el testigo de quien les habla por unas próximas 6 semanas, por 6 viernes, ¿cierto, Neomar? Bueno, aquí estaremos, Oscar. Qué bueno, qué bueno. La razón de mi ausencia, que es lo que le agradezco a Thaís, que lo estoy agradeciendo desde que me dio el chance para hacerlo, no es por mí, porque no necesito ese chance, dígalo, Thaís, sino porque me permite hablarles a ustedes de la razón de mi ausencia y de instalar la 5ª cohorte de este diplomado en liderazgo social y político para jóvenes venezolanos, activistas sociales y activistas políticos en una edad contemplada o comprendida entre los 18 y 30 años. Tuvimos más de 120 muchachos tocando la puerta en unas entrevistas agotadoras estos 3 días que pasaron, fueron lunes, martes y miércoles. Y bueno, y hoy arrancamos la próxima cohorte, la arrancamos el próximo viernes, y bueno, y esto por supuesto nos va a tener ocupados al menos los 6 primeros viernes, y después el resto de mis colegas se encargarán de atenderlos y asistirlos en sus respectivos módulos, Thaís. De tal manera que esto sencillamente es un stand-by, un mientras tanto, para cumplir una de las tareas que más me gusta, que es recibir esa gran muchachada que piensa, quiere y ama este país, como muchacho que tienes al lado. ¿Qué edad tienes tú, Neomar? Bueno, llegué al 3er piso, Oscar, hace poco. Yo tampoco oculto cosas, yo voy a decir por qué Oscar te está haciendo esa pregunta, porque cuando hablábamos de ti, aquello eran flores iban y flores y venían de Oscar, sí. O sea, sí, me voy a adelantar a lo que te va a decir. Ajá. Bueno, yo siempre he sido un gran admirador de la juventud, Neomar, desde que fui joven y que todavía espiritualmente lo sigo siendo. Además, tú tienes una pava al lado como esta ahí, ¿no? Claro. Pero te digo que de verdad ustedes representan la esperanza neta, concreta de todo. No, la esperanza es algo que uno, como dice nuestro amigo Ari del Búfalo, la esperanza es algo que por su mismo término uno solamente se queda viendo es la fe. Bueno, con la fe uno espera la esperanza, ¿no? Pero la esperanza es algo sobre lo cual uno no lo ha visto. Ustedes son ya la esperanza hecha realidad, hecha presente. Y realmente es impactante la cantidad de gente como ustedes, Neomar, que estás en tu 3er piso. Estarías a tiempo, pero sé que estás haciendo una maestría en estudios políticos allá en Sarteneja y mejor que eso es muy difícil conseguir acá. Pero de verdad que, mira, uno queda realmente alimentado. Me voy feliz de estas 6 semanas. Ojo, feliz por un lado, nostálgico por el otro, pero me voy feliz a atender a esos muchachos que quieren comérsela y se la están comiendo. Qué maravilla de muchachos. Mira, solamente te voy a poner un solo caso para terminar esta nota optimista y esperanzadora en el país. Una niña de 18 años que por supuesto como sea se mete, logra su entrevista, se sienta ante mí, Thaís, Neomar, y lo primero que hace es decirme, ¿por qué ustedes no han hecho un diplomado para los liceístas? Para nosotros que estamos en el bachillerato, que necesitamos también orientaciones para entender y luchar por la democracia de este país. ¿Qué te parece? Me lo hizo una joven que además que a los 16 años funda la Unión de Liceístas de Venezuela y tiene una red de más de 3.000 muchachos liceístas en colegios privados y liceos públicos en el área metropolitana y lidera los liceos y los colegios del Estado Vargas.
con 18 años nada más. ¿Qué se puede esperar? ¿Quién dijo miedo en este país? ¿Quién puede pensar que este país no tiene esperanza a futuro? De tal manera que encantadísimo de atender y asistirlos y agradecido contigo, Neomar. No, que sé que la audiencia lo agradece más, porque así descansa de mí, que a veces, mira, a veces para cargarme el chuco cuesta un poquito a ellos. Bueno, te voy a decir, Oscar, que uno de los primeros que no lo agradece soy yo, porque yo era uno de los primeros que estaba todos los viernes pendiente de tu espacio acá con Thaís. Pero bueno, voy a tratar de aprovechar y de cumplir, de calzar tus zapatos estas 6 semanas. Por Dios, no. Crecidamente, vale, crecidamente. Bueno, realmente un placer. Te dejo el testigo, Neomar. Gracias, aquí lo tomo, Oscar. Un gran abrazo, vale. Un abrazo, Oscar. Éxito por esos muchachos y dales, por favor, mis felicitaciones, porque siguen aquí y saben que ellos son los que van a construir a la nueva Venezuela. Un abrazo. Un gran abrazo. Bueno, Thaís, yo te voy a agradecer nuevamente por tener la deferencia de invitarme, a Oscar por haber pensado en mí como reemplazo. Imagínate, tu reemplazo de Oscar Vallés en Buen Provecho, y espero estar estas 6 semanas a la altura de la expectativa de mucha gente que dice, bueno, vamos a ver qué dice este muchacho. Mira, pero te voy a decir algo, creo que no te van a dejar ir. creo Bueno, que vamos a reformular el programa con los dos. Bueno, ya veremos. Bueno, ¿y por qué no? Pues podemos hacer una semana al cierre a 6 manos aquí, también puede ser. Así es. Está bien. Claro que sí, vas a ver que sí, porque ya estamos recibiendo de nuestra audiencia el reconocimiento al profesor Vallés y el agradecimiento a Neomar por estar también a esta hora. Yo también quiero agradecerle a Radio Caracas Radio que me haya permitido que uno de sus anclas estrellas esté aquí conmigo este mediodía. Imagínate tú. Bueno, mira, Thaís, yo quiero rápidamente comentar, sé que creo que tenemos que ir a hacer el corte, pero quiero comentar lo que tú utilizabas como pretexto para arrancar este programa del día de hoy, y es no el chauvinismo, sino el sentimiento patrio. Hasta Rubén Blades se preguntaba en una canción e hizo una canción diciendo qué es la patria, ¿no? Porque la patria es más o menos como una cosa que está arrumada en una esquina, y hay gente que echa mano de ella a veces, y con base en su utilización entonces empieza a hacer y deshacer a su conveniencia, ¿no? Pero la patria es eso, Thaís, que tú decías. Yo te escuchaba y me sentía reflejado, pues digo, la patria es la niñez de uno, la patria es la querencia de uno. La patria es algo que a veces uno no puede explicar. Uno dice, bueno, ¿y por qué estás aquí? Y si uno se pone a escudriñarlo mucho, probablemente sea por eso. Bueno, porque aquí he estado yo toda la vida, y porque aquí están mis hábitos, porque aquí están mis olores, aquí están mis sabores, aquí están mis seres queridos. Bueno, cada vez menos, ¿no? Pero aquí están. Yo siento que aquí están mis lugares. Aquí está mi contaminación, aquí está el verde de la naturaleza. Y no estoy diciendo cursilerías, es así, yo lo siento así. Y por eso es que a tantos nos duele tanto este país, ¿no? Yo siento que por eso es que a veces a uno le cuesta explicarlo, pero es porque son demasiadas cosas juntas y al fin y al cabo son esas cosas, ¿no? Las que te llevan a que Venezuela te duela tanto, y las que te llevan a que día a día uno diga, chico, ¿cómo hacen y deshacen con Venezuela? Eso es lo que a uno le molesta, ¿no? Sí, pero hacen con Venezuela. Lo hicieron ayer. Yo decía ayer en una entrevista que le hacía, un programa que le hacía con Daniel Barnaghi en Benepress, y lo llevamos allí. Ayer para mí fue un día importante en la historia de Venezuela, en la historia que se está escribiendo ya. Va a ser un ejemplo de lo que no debe volver a ocurrir nunca más. Así es como lo vi yo el día de ayer, ni siquiera el domingo, sino ayer. Pasar por encima, le vamos a decir, porque eso tiene que estar en los libros de texto de primaria, le vamos a decir a los niños de Venezuela, de esa Venezuela nueva, miren lo que pasó, esto no puede volver a ocurrir. Miren, estos señores violaron la legislación, eso que los ampara a ustedes para que nadie los toque y para que sean felices, que se llama leyes. Así los vamos a educar, así vamos a construir a la nueva Venezuela, Neomar. Yo, lejos de deprimirme ayer, yo decía, caramba, ellos mismos nos están enseñando, mostrándole al mundo, mostrándole a la Venezuela del futuro, cómo terminan aquellos que pisotean
la constitucionalidad de un país, las leyes, las normas y la dignidad de todo un pueblo. Vamos a una pausa, Neomar. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos los sábados, RCR los invita a consultar al doctor político. Es toda la población venezolana la que debe asumir el tema de la pobreza, cargarse emocionalmente para efectivamente trabajar, buscar solución. Luis Enrique Alcalá es el doctor político que se aproxima a la política como arte de carácter médico. Todos los sábados a las 12 del mediodía, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, y saludamos a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, el canal de YouTube, el Periscope en tiempo real desde que comenzó el programa, por Facebook Live y, por supuesto, por el Dilo. Tenemos a Neomar Hernández con nosotros, nos va a acompañar todos estos viernes. Sé que hay mucha gente que está contenta y bueno, imagínense, ¿cómo puedo estar yo feliz por contar con mi cabillero preferido y amado? A Daniel también le digo lo mismo, antes de que salten. Tú, Daniel, tú eres mi caballero preferido. Y a Neomar también se lo digo, de manera que a los dos los amo por igual. Los respeto y me encanta que Neomar esté aquí con nosotros. Neomar, este espacio se llama Semana al Cierre. Sí. Tú tienes plena libertad de llevarlo como te parezca. Si quieres hacemos un resumen de la semana o haces comentarios que tengas en el corazón, allí en la garganta atorados. Pero yo quisiera comentar un tuit que hiciste en estos días y que fue viral. Tú le pedías responsabilidad a la clase política, que asumía conductas, posiciones, que nos llevaban a situaciones y luego, sencillamente, no respondían. Sí, Thaís, este es un viejo problema, ¿no? Un viejo nuevo problema en nuestra Venezuela. Y es que yo veo, porque bueno, uno no le queda más que compararse con el resto del mundo, porque los venezolanos ni somos distintos, ni Venezuela, por más hermosa que es y tantos recursos materiales, humanos también que tiene, tampoco que sea diverge tanto de lo que hay en el mundo, ¿no? Aunque para uno siempre es más especial que otros países. Y yo lo que veo en otros países, Thaís, es que cuando la política organizada a través de partidos, que es la política moderna, tiene, digamos, una elección, un hecho concreto, puede ser una elección, generalmente lo es, y en esta elección los que proponen determinada política puede ser, por ejemplo, llevar la candidatura de determinado líder del partido o determinadas alianzas en esa elección, y esa alianza o esa candidatura fracasan, claro, y depende de cómo fracasen. Bueno, lo que yo veo es que en consecuencia, ¿qué sucede? Que hay una especie de mea culpa en quien propone la línea política, porque para empezar, quien la propone se responsabiliza, y en consecuencia, como usted se responsabiliza, usted asume los costos de su decisión, que en virtud de lo que ocurre, bueno, luce que es errada. Y entonces cuando usted dice, mi decisión fue errada, yo me hago un lado. Este es un viejo problema que yo he venido trayendo a colación porque en Venezuela a mí me parece, no solamente en el estamento político, sino básicamente en casi cualquier aspecto de la vida del ciudadano, que aquí nadie asume responsabilidades de nada, Thaís. Y ayer, por cierto, en el programa yo hacía una especie de explicación con respecto a, sí, el tema de la política, como en Venezuela, por una implicación a su vez que tiene la economía tan particular que tenemos en Venezuela, yo creo que hay una especie de disolución de las cadenas de responsabilidad en este país. Y me explico. Yo decía ayer que en Venezuela, al tratarse de un petroestado, y ojo, no estoy hablando de una nación petrolera, porque naciones petroleras son, por ejemplo, las que están en el norte de Europa también, y estoy hablando de Noruega, o puedo hablar de las que están en
de las de los países árabes, como Kuwait, como cualquiera de los Emiratos, cualquier tipo de naciones de estas que producen petróleo, pero naciones que solo viven del petróleo, y eso es lo que es un petroestado. Bueno, yo creo que la cadena de responsabilidades se disuelve. ¿Por qué? Porque en cualquier estado del mundo, Thaís, la política es básicamente una interacción entre los ciudadanos y el Estado. Y esa interacción tiene una cadena de responsabilidad porque los ciudadanos pagan la formación y el mantenimiento del Estado con los impuestos. O sea, te va todos los 30, todos los fines de mes, o no sé, cada 6 meses o trimestralmente, usted hace una declaración de impuestos, usted va y paga sus impuestos, o cuando compra un bien o paga un servicio en su ciudad, usted está pagando impuestos en ese servicio y usted esos impuestos los está direccionando al mantenimiento del Estado y todas las políticas que de alguna manera enarbole el Estado. Pueden ser políticas sanitarias, de educación, lo que sea. En Venezuela, yo creo que la explicación, o una parte de la explicación de por qué aquí no hay exigencia de rendición de cuentas, lo cual es un elemento central de las democracias, es porque todo sale de una especie de brujería mística, que es el petróleo. El petróleo es una brujería, porque el petróleo nadie lo ve, en realidad nadie ha visto nunca, bueno, como le maman gallo por ahí, creo que era Delsa Solórzano, porque hablaba del barril, porque uno se imagina el barril, uno se lo imagina como una lata de refresco gigante, ¿no? Pero o sea, como un barril, pues, una barriquita. Una barrica, que puede ser como los piratas, así con sus anillitos de metal, pero de madera, así bien armada. Pero el barril petrolero no es eso, pues uno nunca ha visto un barril de petróleo, o la mayoría de los venezolanos no hemos visto, pero uno siente que en esa brujería, que es el barril del petróleo, y digo de brujería porque es una especie de abstracción, una cosa mágica que está allí mística, se financia toda la vida de Venezuela. Y que por ende, como eso sale de la nada o brota de la tierra, o quizás, si lo vemos desde el punto de vista metafórico, nos cae del cielo. Bueno, como eso cae del cielo, eso es un don divino y eso nadie lo ha trabajado, pues. Entonces, como nadie lo ha trabajado, ¿cómo le vamos a exigir nosotros a los políticos que hagan o deshagan? Entonces nosotros nos quejamos de los políticos, pero hasta allí llega, hasta que aquí nadie va a lanzarse una marcha porque determinado secretario general de un partido o el que capitanea una alianza política vaya y renuncie, porque como dijeron en Argentina, que se vayan todos. Por ejemplo, en España también lo hicieron el movimiento 3M, que después vino en esa cochinada que fue Podemos. Pero bueno, ese tipo de indignación... Y esa cochinada llegó a un chalet de 600.000 euros. Por cierto, recientemente, dicen que pagando por letras, pero llegó. Bueno, entonces ese tema, Thaís, para concluir, nosotros no trascendemos de esa indignación porque el petróleo está allí. Y al estar ese petróleo allí, bueno, nadie se siente doliente del Estado, ni de sus actuaciones, y de los partidos tampoco, porque aquí eso de que un partido, como todavía se ve en Europa, creo, en España yo creo que todavía se hace, de que se cotice. Y tú sabes de esto porque en algún momento en Acción Democrática se cotizaba, porque amén de que aquí teníamos un petroestado, todavía habían ciertas formas legales dentro de los partidos. Entonces, de que usted vaya y pague la membresía en el partido y entonces aporte mensual, anualmente, eso no tiene nada que ver con Venezuela. En Venezuela todo está pagado de antemano, es como que estamos prepagados, ¿no? Y entonces, como estamos prepagados, nadie le duele nada. Y súmale eso, que todo eso es mío, eso es mío hasta que lo roban y yo no digo nada, ¿no? Porque hay una contradicción en esa forma de pensar. Pero a mí me parece que nuestro liderazgo y dirigencia política, los líderes y los dirigentes, que son dos cosas completamente distintas, ellos no tienen intrínseco esa responsabilidad con la gente. Es decir, yo convoco a una marcha o convoco a recoger firmas para un referéndum revocatorio. Y allí firmaron funcionarios dependientes del Estado que perdieron su trabajo porque creyeron en aquel llamado. Allí la gente caminó desde el Amazonas, desde Oriente, desde allá, desde Ciudad Bolívar, llegaron a Caracas, venían hinchados de esperanza por aquello. A esas personas llegaron aquí, a los que votaron no hubo ni una disculpa, no hubo ni siquiera el reclamo o yo asumo la responsabilidad de que te hayan votado porque yo te invité a firmar, porque yo te garantizaba a ti que vamos a tener un referéndum revocatorio. Desde esas cosas pequeñas hasta las ofertas electorales en plena campaña, hasta el silencio en el 2014, que es algo que es indignante, no acompañar a la gente que quería ya en el 2014 salir a protestar. Porque yo no sé si se lo ha olvidado a los venezolanos, que nosotros vamos a tener 5 años o 6 sin papel higiénico en este país. Y nos hemos acomodado con eso. Normalizado. Eso así. Y yo lo recuerdo porque yo vivía en aquel momento en España
y era un tema de conversación alarmante en una mesa de unos españoles. Y yo me sentí indignada. Sé los tiempos básicamente por eso. Pero este país tiene casi 6 años en papel higiénico que tú puedes ir a cualquier farmacia o automercado, adquirirlo y comprarlo. Y vas avanzando dentro de esa normalidad. Pero yo no los veo a ellos. Por ejemplo, los diputados. Quienes eligieron a los diputados fueron las personas que votaron por ellos. Los diputados son los oídos y la voz de cada una de las personas que votó por ellos. Ellos tienen que rendirle cuentas a sus electores. Y pareciera que eso no lo entienden. Creo que se les olvidó que nos convocaron a marchar porque le habían dado un golpe de Estado a la Asamblea Nacional, el TSJ. Y por eso salimos a las calles todos. Creo que se les olvidó que como salimos a marchar porque ellos nos llamaron y hubo muertos y presos y perseguidos, ellos tenían que ocuparse desde el primer día en la Asamblea Nacional, desde el primer caído, el primer muerto, el primer preso político, y no lo hicieron. ¿Por qué crees tú que esta dirigencia, este liderazgo político, no tiene esa responsabilidad con nosotros? Bueno, Thaís, yo no quiero justificar a nadie, ¿no? Pero, y lo voy a decir, a mí nadie me dice lo que tengo que decir, ¿no? Pero obviamente hay una dificultad intrínseca en hacer política en Venezuela en estos días. Y yo se lo decía, por ejemplo, se lo decía a Daniel, mi estimado Daniel, que le hacía una crítica a María Corina Machado en días recientes, o no una crítica, la emplazaba públicamente a asumir posiciones. Y yo le decía, por supuesto, yo estoy de acuerdo que los políticos tienen que asumir posiciones, pero tú tendrás que entender que también hacer oposición real en este país comporta unos riesgos, bueno, y que Daniel los conoce mejor que nadie porque Daniel los padeció cuando estaba acá en Venezuela. Y entonces eso tiene una dificultad, Thaís, vamos a ser claros. Hacer oposición al chavismo, hacer verdadera oposición al chavismo, es un tema muy peligroso. Muy peligroso. Y eso te comporta desde riesgos individuales, desde los riesgos, por supuesto, personales a tu integridad física, hasta, cualquier tipo de, digamos, dificultad más allá del riesgo personal. Como es que tú avances, por ejemplo, en un camino leguleyo, jurídico, y tú sabes de esto, tú eres abogada, de decir, mira, el presidente no es presidente del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, en el exilio toma tal decisión y vamos a adelantarla. Eso es una dificultad tremenda, porque hacer que desde el plano legalista las cosas pasen al plano de la praxis son muy difíciles. O sea, es una cosa muy difícil. Eso como primera aprensión. Ahora, eso no excusa lo segundo que te voy a decir, y lo segundo es justamente que aquí hay gente, parece, Thaís, que si hicieran un listing facial cada vez que da una declaración o propone una posición pública, y digo que se hacen un listing facial porque dicen algo, se hacen el listing y creen que porque salen nuevamente a la palestra pública, entonces nadie los va a reconocer. Eso es un cara de tabla. Cara de tabla, exacto. Yo los reconozco, porque además los veo siempre. Y te estoy hablando de la gente que hace encuestas, hasta la gente que conduce partidos políticos, la gente que tiene programas en los medios de comunicación, la gente que da clases en las universidades y que genera, por ser experto en una u otra materia, opinión pública en una determinada área del conocimiento. O sea, toda la llamada sociedad, los empresarios, te estoy hablando de la sociedad de élites. Y vuelvo con una aprensión que tiene mucha gente. El término élite no tiene por qué sernos esquivo. Las élites existen en esta y en toda democracia. Que, bueno, en esta digo la que quiero yo construir, ¿no? Una democracia tiene que tener élites sólidas. O sea, élites que comprendan su papel. El empresariado tiene que entender su papel. Los medios de comunicación en democracia tienen que entender su papel. Tal cual es resguardar, la opinión pública como un espacio, digamos, donde se esgriman distintos puntos de vista, pero que la gran perseguida al fin de la película sea la verdad y que la gente, se aproxime a esa verdad. O sea, tiene que haber un papel determinado sobre cada área, cada esfera de la vida ciudadana en la que destacan determinadas élites. Y ese problema, Thaís, en Venezuela está muy patente porque yo creo que hay una crisis de élites. O sea, en Venezuela aquí hay gente que ha fracasado consuetudinariamente en determinados papeles que yo creo le corresponden a esa especie, a esa área en la que se especializa determinada élite, y no pasa nada, siguen allí. Los encuestadores son los mismos, los líderes de partidos son los mismos, los medios de comunicación siguen teniendo programas que no dicen nada, o dicen muy poco, o dicen mentiras.
y la pauta publicitaria le sigue siendo bien remunerada. Entonces, aquí hay una cadena disuelta, digamos, está descoyuntada la cadena lógica de cómo debe funcionar una democracia. Por supuesto, yo no le voy a decir a ninguna empresa que anuncie en un programa o deje de anunciar en otro, pero que digo yo, desde el punto de vista del observador, me llama poderosísimamente la atención que aquí hay gente que no tiene nada que decir o que han dicho cosas que han sido reiteradas equivocaciones y allí siguen siendo unas vestales, siendo una especie de... ¿Y cómo le gusta a la gente? No, le encanta, es un programa extraordinario. No, tú los ves, es que yo lo veía en la campaña, si se le puede llamar campaña, de la semana pasada, los veía. Veía los mismos que cuestionaban las protestas del 2014 y decían que eso no se podía hacer, entonces que había que mantener a la unidad, que todo aquello, que ese iluminado Leopoldo López, que cómo es posible que hubiese saltado las calles. Bueno, la prueba está en que la gente quería estar en las calles protestando, ejerciendo un derecho legítimo, porque yo recuerdo que aquel día estaba repleta la plaza Venezuela y la Plaza Brión y todo aquel tránsito que es la Avenida Libertador hasta la Fiscalía. O sea, que a esa gente acudió ese llamado porque ya en aquel momento había un hartazgo. Había razones. Y había motivos. Pero la Mesa de la Unidad Democrática y personajes que estaban la semana pasada en campaña dentro de la Mesa de la Unidad decían que estaban rompiendo la unidad, que estaban quebrantando y no nos acompañaron a nosotros en esas protestas. Porque yo estuve en la Plaza Venezuela. Yo no caminé con los estudiantes hasta el Ministerio Público, pero yo estuve allí porque yo quería protestar. Ya comenzaba el contrabando de extracción en el estado Táchira. Se había cometido violaciones de los derechos humanos contra estudiantes que habían denunciado aquello. Se los habían llevado presos, estaban en la cárcel de Coro. Y estaban los muchachos protestando por eso. Pero entonces a esos, la semana pasada o hace unos meses, rompen la unidad y se van con un supuesto candidato. Ese es el caradetablismo que tú y yo estamos hablando en este momento. No nos respetan, nos tratan como idiotas, cuando realmente, en el término griego, estrictamente griego de la palabra, los idiotas son ellos. O sea, ¿cómo es que usted nos acusaba? Porque estábamos rompiendo la unidad a los ciudadanos que estábamos protestando y a los líderes que estaban en ese momento, y usted, la unidad, dice, aquí no vamos a elecciones, pero usted se va con el candidato. Pero y además aparece en Venezolana de televisión. Ah, sí, bueno, pero ¿sabes qué es lo peor, Taj? Y yo sé que tenemos que ir al corte, y sobre eso quisiera abundar un poquito a la vuelta de la pausa, que la candidatura de Falcón, o luego del intento de candidatura de Falcón, tú lo primero que te consigues del día martes, o el día lunes, no recuerdo si fue que declaró el diputado Barbosa, es que justamente esta no rendición de cuentas va a seguir siendo la norma imperante. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque fíjate tú, yo le tengo el respeto que le puedo tener como político, como diputado a Enrique Márquez, que es del Nuevo Tiempo, que es del mismo partido de Omar Barbosa. De hecho, Omar Barbosa era presidente de ese partido y le entregó el cargo a Enrique Márquez hace como 2 o 3 años. Bueno, y Enrique Márquez se fue hace 3 semanas de Un Nuevo Tiempo, supuestamente, a apoyar a Falcón. Y estoy poniendo un ejemplo, no es que yo tenga nada contra Enrique Márquez, estoy algo que me acabo de recordar. Y Enrique Márquez se fue y apoya a Henry Falcón. Bueno, Henry Falcón, pasó lo que pasó con él el domingo, hay las interpretaciones que hay sobre el error que fue acudir como candidato el domingo, pero el martes te consigues a Barbosa diciendo que bueno, que más o menos aquí lo que hay es que echarle un emplaste de Típex a la hoja y empezar a escribir la página sobre ese emplaste de Típex con bolígrafo otra vez. Entonces, ¿cómo es el emplaste de Típex? Bueno, no, que los que fueron y acompañaron a Falcón, nada, aquí no pasa nada. Y más atrás, ese mismo partido, Un Nuevo Tiempo, había sido criticado por la posición tan extraña que había asumido en medio de su regreso al país y su encarcelamiento, su máximo líder Manuel Rosales. ¿Y qué pasó con el Nuevo Tiempo internamente en la Mesa de la Unidad? Nunca se excluyó a nadie del Nuevo Tiempo ni nada. Entonces, ¿a qué estamos jugando? A que aquí cada quien haga lo que le da la gana y no hay como, digamos, no hay costos a pagar. Yo no estoy diciendo que a Enrique Márquez ni al Nuevo Tiempo, porque en el Nuevo Tiempo hay mucha gente buena, y yo la conozco, los pongan en una plaza y los tiren en una pira y le echen candela encima. Yo no estoy diciendo eso. Pero se les van a seguir dando posiciones de preeminencia. ¿Hasta cuándo va a aguantar la capacidad de reintegración de la supuesta unidad el punto donde la gente comete actitudes y errores, y esas actitudes y errores no recaen en una especie de sanción, al menos moral, dentro de la oposición? O sea, nosotros vamos a vivir del mito de la unidad incorporando gente. ¿Para qué?
para que cada quien vea y defienda los intereses que tiene por motivos económicos, por motivos de conveniencia política, lo que sea, hasta el hartazgo, hasta el infinito. O sea, esa es la pregunta que yo me hago, porque esto parece que aguanta, este chicle aguanta como que lo estiren de aquí hasta, por lo menos hasta Valencia, y no se va a romper el chicle, ¿no? Vamos a un corte. Vamos al corte. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Saludamos de nuevo a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, por medio del canal de YouTube de RCR 750. Quienes están con nosotros en vía del Periscope, y también quienes están escuchándonos desde sus radiecitos, quienes están en sus oficinas, escuchándonos mientras almuerzan, muy buen provecho. Los que van en sus vehículos también tengan buen viaje. Cuidado con las alcabalas, esas alcabalas, Guardia Nacional, policías y cosas raras, ¿no? Porque entonces lo paran a uno. A mí me pararon ayer, Neomar, aquí llegando a Radio Caracas Radio, detienen mi vehículo, un Guardia Nacional. Deténgase. ¿Usted qué hace? Bueno, yo soy abogada. Demuestre que usted es abogada. Aquí está mi IMPRE. Muéstrame su cédula mientras verifico. Mentira, no verifico nada. ¿Cómo? Que no tenía ningún radio. ¿Acaso que ese es el sheriff de la ciudad de Nueva York? No. Sí. Yo dije, ¿dónde está verificando? Nada. Verificó que el nombre coincidía del IMPRE coincidía con mi cédula de identidad. Eso fue lo único que verificó. Me entregó y le digo, ¿puedo preguntarle por qué nos detuvo? Y me dice, ¿por qué? Fíjate tú, ¿no? Fíjate tú. Yo soy oficial, yo hago lo que yo quiero. Yo no le rindo cuentas al ciudadano que me paga mi sueldo a mí, porque yo no estoy al cabo de saber que esa señora que va en ese vehículo a mí me paga el sueldo. Yo eso no lo sé. Yo vivo en un estado tan primitivo que a mí no me lo han explicado, que yo tengo que respetar al ciudadano. ¿Por qué? Le digo, bueno, porque yo estoy en mi derecho a preguntarle a usted por qué me ha detenido. Bueno, usted ya sabe. Miren, vamos a dejarlo así porque tengo 10 minutos estoy llegando a 10 minutos para llegar al programa de radio. Ok, vámonos. Usted ya sabe. Entonces, si tú no tienes los documentos, por favor, les ruego, pongan al día los documentos de sus vehículos. Porque si usted tiene la cédula vencida y aun cuando no exista papel para hacer cédulas, algo va a pasar allí.
yo me quedo en este país, retomando mi editorial, Neomar, porque yo quiero respetar a los cuerpos de seguridad del Estado. Y que cuando me detenga un funcionario policial, sea para prevenirme, decirme, tenga cuidado, mire, tiene un caucho que se le va a espichar, mire, tengo un reporte aquí por su matrícula que se le va a vencer la licencia en 3 meses, atenta, cuidado que va a llover, mire, tiene un stop quemado, atenta a eso. Para eso es, para lo que es claro, y lo que sucede, la policía. Así es, claro, y lo que sucede ahí es que, claro, ese funcionario probablemente gana tan mal que obviamente lo que está buscando es cómo rebuscarse, y cada quien entiende, ¿no? Ese funcionario que está en esos países que tú y yo conocemos, al menos, bueno, tú viviste en España un tiempo, te van a detener porque, caramba, el salario que tienen, de alguna manera, aunque no es que se van a volver millonarios, de alguna manera les permite, de alguna manera, tener alicientes para decirle al ciudadano, mire, usted tiene esto y aquello, por favor, corríjalo. Y no se van a salir de allí, aunque corrupción hay en todos lados, pero habrá menos incentivos para que ese funcionario sea corrupto, porque tiene un salario más. Mira, más ¿sabes acorde. que aquí en Venezuela hay una ley sancionada, que es la ley de policía federal? Uh-huh. Y te hablo de la ley de policía federal porque fue trabajada. Cuando te digo trabajada es porque se hicieron estudios de derecho comparado con las mejores policías del mundo. Y de ese estudio de 7 años salió la ley de policía federal. Los mejores expertos en las ciencias policiales, desde el jefe de la policía de Suiza hasta el jefe de la policía de Argentina, yo trabajé en el estudio y elaboración de esa ley, participaron para hacer esos instrumentos. Allí se protege, porque está vigente, aun cuando la Constitución del 61 no esté vigente, haya eliminado el Congreso, eso es una ley vigente. Allí se protege al funcionario de policía. Habían unas partidas especiales que se habían acordado con la Comisión de Finanzas y con el gobierno para que los policías, las academias de policía fuesen de altísimo nivel. Los funcionarios que egresaran de esas academias fuesen policías profesionales y sus viviendas iban a estar ubicadas en esos núcleos urbanos que son como urbanizaciones especiales. Sus hijos iban a tener colegios, iban a tener acceso a su familia, iban a tener la protección absoluta que tienen las mejores policías del mundo. ¿Tú crees que en estos casi 20 años que han tenido ellos, con tanto dinero, con el poder absoluto en la Asamblea Nacional, es para que veamos y entendamos que esta gente no vino a construir nada, sino a destruirlo todo, los policías estén, como están algunos, vendiendo sus armas para irse de Venezuela, o hasta los chalecos y las botas, lo que les queda? Yo lo que he dicho siempre, Thais, es que a mí lo que más me duele no es que los gobernantes que nosotros tengamos sean corruptos, ¿no? Porque, reitero, la corrupción es un fenómeno mundial, y lo que tú haces en cualquier país es que más o menos a través de instrumentos legales, de instrumentos que tratan de cambiar la cultura política de los países y de lo que fuere, lo que hace es atenazarla o contenerla, porque si usted parte del principio filosófico de que el hombre es malo por naturaleza, y malo no es que sea un tipo perverso, que se agarra a los niños, le arranca la cabeza y se la come, no, sino que persigue su propio interés, o sea, sus fines individuales. Usted como individuo busca primero subsanar su interés individual, y esto es estar bien usted, y usted en segundo plano ve si los demás están bien. Yo creo que los hombres somos así. Ese es un principio que yo creo que filosóficamente define al hombre. Eso te hace, a continuación, llegar a la conclusión de que tú tienes que tratar de llevar a ese hombre a que haga vida en comunidad. Y bueno, ahí tienes instrumentos legales, como te digo, instrumentos de cultura política y todo lo demás. Pero si tú partes de esto, tú puedes pensar que en Venezuela el gran problema no es que sean corruptos, reitero, el problema es que son corruptores. Porque es que todas estas prácticas, Thais, que nosotros vemos día a día, lo que hacen es permear aguas abajo a el funcionario policial, a, no sé, la persona que maneja un estacionamiento, a el funcionario que te sella unos papeles en el consulado, en Cancillería, los que hacen en una notaría y deshacen. Todo eso permea aguas abajo, y lo que terminas es teniendo un gran estado de corrupción generalizado en el país. Y eso es lo que te he estudiado hace mucho tiempo en Venezuela, como digamos un fenómeno ya metido, instalado en nuestros genes, lamentablemente. Así es. Y tú sabes cómo se apostilla, por ejemplo, en Madrid, tú quieres apostillar un documento, vas a una oficina, agarras un número y dices, como en los bancos, quiero apostillar. Te atiende alguien, te pone el sello y te vas. ¿Sabes cómo se apostilla aquí en Venezuela? Bueno, lo saben todos los que están preparando sus papeles para irse. Vamos a una pausa con este mensaje.
Cada día admiro más a Neomar, tan joven y sus análisis son tan acertados y tan ciertos que nos dan una visión clara de todo lo que vivimos en nuestra amada y maltratada Venezuela. Muchísimas gracias, señora Elba Beatriz. Vamos a una pausa, ya volvemos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @rcr750. Bueno, seguimos acá en Buen Provecho. Queremos agradecer a quienes hacen sus comentarios acá en el canal de YouTube. Queremos agradecer también a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, a través del Periscope, quienes nos escriben por Twitter, por mi cuenta y por la cuenta de Neomar, que está a partir de hoy, cada viernes, acompañándome acá en Buen Provecho. Tenemos una llamada desde San Antonio. ¿Sí? Adelante. Buenas tardes. Tengo 2 puntos que hacer, uno para Neomar y otro para usted, señor doctora Peñalver. El primero es el siguiente. Neomar, felicitaciones, de verdad yo coincido con la doctora Peñalver en esto que acaba de decir, ¿no? Eres como un cirujano y hay que ser como un cirujano. Y es lo siguiente, nosotros pudiéramos hacer un programa de radio donde se ve el perfil de ese líder que nosotros necesitamos, de ese gobernante que nosotros necesitamos, ese primer mandatario que nosotros necesitamos, y así nosotros los oyentes o los electores pudiéramos también tener el perfil de oferta electoral que necesitamos para poder decir, esta es la oferta electoral de la que yo me enamoro y por esta persona voy a votar. En segundo lugar, quería recordarle a la doctora Peñalver que Cecilio Acosta tiene una definición de lo que es pueblo. Yo quiero recordárselo, Thaís. Él, si palabras más, palabras menos, él dice que pueblo es el conjunto de personas, de ciudadanos, que con su conducta contribuye positivamente a la construcción de un país. Y pueblo no es, hace una distinción, pueblo no es el parásito, el burócrata, el de la plaza, el que está esperando un bono electoral de ese que negó sin vergüenza, ¿no? La señora Ibiza y Lucena, que dijo, no se pague bonos electorales. 3 días más tarde, una cosa asombrosa. La confesión de parte se legó de prueba, ¿no? Esos eran los 2 comentarios que yo tenía, y que pasen buenas tardes. Bueno, gracias al amigo de San Antonio de los Altos, caramba, yo coincido con él, Thaís. Yo creo que vamos a tener este tema como una constante que podemos desarrollar por cuenta gota. El tema de los valores resaltables en el liderazgo político a buscar en Venezuela, que por cierto, mi amigo, no es que estén ausentes completamente en el debate actual. Yo creo que hay gente que ya se ha dado cuenta de cuáles son los valores, y creo que hay líderes políticos, Thaís, que los tienen. Creo que hay líderes políticos, tampoco es que aquí hay que decir que esto es un desierto. Yo creo que hay líderes políticos en la palestra, aunque puedan estar, digamos, algunos perseguidos, otros con muchas dificultades, las que ya he dicho, que tienen algunos de estos valores. Ahora, yo creo que hay que ser más audaces, por lo menos en los valores que yo perseguiría, porque claro, cada ciudadano ve determinados atributos en un líder político, pero yo creo que hay se puede llegar como a un convenimiento general
de cuáles son por lo menos, como el gobierno, cuando se hizo el primer gobierno del Pacto de Punto Fijo, bueno, y el primero y el único que duró, ¿no? El de Betancourt, que se hizo como un acuerdo mínimo de gobierno, bueno, un acuerdo mínimo sobre el líder político del siglo XXI para la transición y para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Ese es otro tema que tenemos que tener allí en la agenda de nuestros programas, es la transición, porque este mismo personaje que apareció en Venezuela de televisión y que era parte de la unidad y que despotricaba contra quienes querían hacer otro tipo de oposición fuera del marco de la MUT y que bueno, al final terminó separándose. Bueno, él decía, eso es pavoso hablar de la transición. ¿Para qué vamos a hablar de la transición? Ya estamos viendo por qué estaba allí agazapado, obstaculizando todo tipo de lucha. Bueno, cuando yo lo vi en Venezuela en la televisión entendí. Y retomando lo que estabas diciendo sobre estos personajes que tienen cara de tabla, que me gusta esa caracterización, es que yo siempre he visto, y lo escribí en un artículo, ya no puedo decir que busquen los artículos en el Universal, porque en el Universal decidió borrar la memoria histórica. Toda la memoria histórica de los artículos de opinión está borrada. No, lo que pasa es que ellos necesitaban espacio este mes para meter todo el material que necesitaban meter de Henry Falcón, porque el Universal se entregó a Henry Falcón este mes. Imagino que le fue bien, cerraron caja el último mes, ahorita van a cerrar caja el último mes, si es que les pagan, ¿no? Porque les he hecho un cuento, los candidatos son una cosa cuando son candidatos y después que pierden hay muchos que se desaparecen y no pagan. Bueno, nadie quiere un perdedor. Y hay muchos medios de televisión, también radios, que yo creo que les fue bien, al menos por lo menos llegaron a hacer contrato, no sé si les van a honrar la deuda, ¿no? Pero eso está allí. Bueno, yo siempre he visto y he criticado eso, que en la oposición todo chavista que salta a la talanquera lo reciben con los brazos abiertos y hasta lo ponen de jefe de campaña presidencial. Ahí tienen. Claro, porque ese es como un convencimiento, yo no sé si ya nos tenemos que ir, pero ese es un punto central que tú acabas de tocar, porque hay como una especie de convencimiento, eso no es nuevo. El primero que enarbola ese acerto, digámoslo así, que es falso, es el candidato Arias Cárdenas. Cuando es candidato Arias Cárdenas contra Chávez tan temprano como empezando el siglo XXI, con Chávez apenas teniendo un año en el poder o menos. Eso, bueno, termina en lo que termina. Luego tienes una especie de desierto con todo lo que implica el paro de los paros de principio del siglo XXI también y las movilizaciones intensísimas de calle, y entonces te aparece la figura de Ismael García, que tengo tiempo que no lo veo, no sé dónde está, y es la incorporación a través de los medios. Se trató de darle un programa en televisión a Ismael García, se le dieron todas las comodidades para que tuviera un partido político y se le metió a jugar en la oposición. Yo no estoy diciendo que Ismael sea todavía chavista, no sé, sino que eso es una especie de jugada que se adelanta desde una percepción de las élites políticas. Y por cierto, me parece muy errática porque al tú hacer esa especie de apertura, no de compuertas, sino de darle la palestra del liderazgo a estos personajes que estuvieron tan marcadamente identificados con el chavismo, lo que tú estás diciendo es que tú como oposición no tienes nada que ofrecer. Eso es lo que tú estás diciendo en el fondo. Tú estás diciendo que ellos tienen razón y que por eso entonces tú tienes que darle papeles de preponderancia. Eso no funcionó con Ismael. Y lo de Falcón no es nuevo, lo de Falcón viene tan atrás como el año 2009, 2010, cuando Falcón empieza sus escarceos con Chávez, cuando ya creo que Falcón fue electo por primera vez gobernador de Lara, o era apenas alcalde de Iribarren, no, creo que ya era gobernador de Lara. Y entonces se lleva al PPT, que estaba en esa deslinde también, después el PPT lo recapturaron por vía judicial y todo lo demás, se lleva a Falcón y se trata de ensayar esa misma jugada. Mire, yo no digo que los chavistas no tengan que ver en un proyecto político de país de transición a la democracia. Pero por favor, no me le monten una esquina en la iglesia y no me le prendan cirios, porque eso no es así. O sea, ese convencimiento de que hay que traérselos y ponerlos a liderar, porque eso es lo que va a hacer que definitivamente el chavismo gobernante colapse, eso es mentira. O sea, eso es insustantivo, si es que el término existe, por decir que no es sustantivo, que estos dirijan o no dirijan la política de oposición, porque ya se ha ensayado suficientemente y eso no es determinante en que la coalición gobernante colapse. Entonces, yo creo que, bueno, lo del domingo es nuevamente la ratificación de que eso es una convicción errada, ¿no? Nos vamos con este viernes espectacular con Neomar Hernández. Están todos nuestros fieles oyentes felices porque Neomar está aquí. Gracias, amigos. Vamos a hablar de la transición. Es importante, lo que ha dicho Neomar es importante, porque sí, en una transición van a estar todos aquellos que
se comprometan a respetar la Constitución y las leyes, como ha ocurrido en otras transiciones en otros países del mundo. Pero, ojo, comprometidos, y no tenemos que ser amigos, panas y compañeros, ni vamos a jugar dominó. Nos sentamos uno frente al otro, acordamos construir un país y cada quien va a sus tiendas. Y a respetar la ley. Así es. Que tengan todos un feliz fin de semana en la medida de las posibilidades. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno